Excelente pregunta. Estás tocando el tema de Galaad, de la región de Galaad, el cual es Gilead, y el proceso de consolidación territorial de las tribus de Israel. Voy a explicarte la importancia geográfica. Galaad. ¿Qué ocurrió con Rubén y Gad y parte de Manasés? Se establecieron allí. Rubén, Gad y Manasés. Las estrategias territoriales, ya te las cuento. Hay que si hubieran estrategias territoriales en medio de las tribus de Israel, ¿qué decís vosotros? Galaad estaba al oriente, al este del río Jordán. Entonces, que Galaad al oriente. Entonces, ¿qué era más importante, el occidente o el oriente? El oriente. Entre los ríos, pues dicen eso, entre los ríos de Arnón, entre los ríos de Arnón y de Jaboc, estaba Galaad, esto al oriente del Jordán. Ustedes del oriente son del oriente, pero los del occidente son del occidente. Desde el oriente está en el río Arnón, Jaboc, en lo que hoy corresponde a Jordania, nororiente, noroccidente. Jordania, están luchando por la tierra de Jordania. Zonas montañosas, sí, fértiles, ideales para la ganadería y los pastos abundantes. Rica en bálsamo, mírame que era rica en bálsamo. Resinas, al oriente del río Jordán, montañosos, ganaderías, bálsamos, resinas, muy valorados comercialmente. Era un territorio estratégico. Controlaba las rutas de caravanas que iban a Damasco. Entonces, que el destino de todos los de Galaad era llegar a Damasco, que esa era la ruta principal, llegar hasta Damasco. A Amón, a donde están quienes en Damasco. En Damasco estaban los amonitas, la tribu de amonitas y de moabitas, que entonces que querían salir de sus tierras tenían que ir a Damasco, y allá estaban los amonitas y moabitas gobernando. Servía como frontera oriental. Sí, amonitas y moabitas en Damasco eran una frontera. Dice que es oriental. Bueno, una especie de colchón defensivo ante pueblos nómadas, sedentarios, nómadas del desierto. Entonces los que gobernaban eran pueblos nómadas, no sedentarios, nómadas como eran los amonitas, moabitas, arameos. Entonces, ¿quiénes eran mejores? Los israelitas en sus 12 tribus, ya sedentarios, ya establecidos. O que cuando si salieran a expandirse, pues se iban a encontrar con pueblos nómadas, no sedentarios, como los amonitas, moabitas, arameos, entonces peleaban. Por eso Galaad fue considerada una tierra de bendición, porque tenía establecido 12 tribus ya establecidas. Pero también habían riesgos militares con sus vecinos, que eran pueblos nómadas. Las tribus de Rubén y de Gad y de Manasés. Según números 32, las tribus de Rubén y de Gad y de Manasés tenían grandes rebaños. Entonces mira que son alianzas, Rubén, Gad y Manasés. Al ver la fertilidad de Galaad y al ver Basán, la tierra de Basán, que van al norte, Basán, ustedes al norte, pidieron quedarse allí en vez de cruzar el Jordán. Oiga, entonces que los de Rubén y Gad y Manasés, que no, yo me quedo en el norte, en Basán, con los de Basán, que son otros. ¿Por qué? En vez de querer cruzar el Jordán hacia la tierra de Canaán. Y ellos tenían ya la promesa de ir a la tierra de Canaán. Pero estos dijeron, no, yo me quedo más bien en el norte, en Basán. Y los de Basán no eran amigos tampoco. Moisés accedió, entonces que se iban a quedar al norte, pero en el norte no estaban los amigos de Basán. Los de Basán, bueno, tenían que pelear contra los de Basán. Moisés accedió con la condición de que ayudarán a las demás tribus en la conquista del occidente. Del oriente, vamos al occidente. Luego, la media tribu de Manasés. Manasés, la otra mitad es Efraín, no, descendientes de José. También se estableció en la parte del norte de Basán. Entonces los de Manasés, claro, como Efraín se llevó toda la bendición, entonces los de Manasés, ¿qué? Pues se quedaron al norte, donde estaban los de Basán. Y ahí estaban otros pueblos y otros reyes, los cuales terminaron matando. Aniquilaron a esos reyes de Og y en
Basán, que queda en el norte. Entonces, ¿me entendés? Entonces, que Efraín queda ¿dónde? Queda al occidente y Manasés queda al oriente. Y que estos se quedarán al norte porque se iban a bajar a los reyes de Basán. Rubén, Gad, Rubén, te vas para el sur, me haces el favor. Bueno, entonces las alianzas territoriales al oriente del río Jordán. ¿Qué pasa al oriente del río Jordán? Rubén, te me vas para el sur. Bueno, ¿frontera con quién? Con estos moabitas, que son una tribu nómada, nada que ver, como nosotros que somos sedentarios, pero que vamos en expansión. Rubén, te vas para el sur. Bueno, Gad, te quedas en el centro. Gad, te quedas en el centro, te pareces a la palabra Galaad, entonces te quedas en el centro. Media tribu de Manasés, usted media que está al oriente, la otra media está al occidente. Pero esta media de Manasés va a estar al norte también. Pero esto es al norte con la tierra de Basán. Esto consolidó la primera expansión israelita fuera de Canaán. ¿Qué os parece? Esas expansiones de las tribus de Israel. Fortaleciéndose, sí, el control, sí, de las rutas y los recursos, pero también los separó geográficamente del resto de Israel. Como querían expandirse, también se separaron geográficamente del resto de tribus de Israel. Estrategias. Ok, ¿quieres saber estrategias? Las tribus actuaron como confederación, sin un rey central. Entonces estaban tribus como confederación sin un rey central. Cada grupo defendía su territorio, pero cooperaban en guerra y un mismo culto. Estrategias. El control de pasos naturales, de vados. El control de pasos naturales, vados del Jordán. Vados, están hablando de un control del paso de la gente. Entonces, una zona estratégica para el control del paso. Este se llama Vados del Jordán, especialmente cerca al Jabes de Galaad. Bueno, entonces puede ser o Vados del Jordán o Jabes de Galaad. Fundación de las ciudades fortificadas. Y van a hablar de la fundación de las ciudades, como cuáles. Yaser, Dibón, Hezbón. Bueno, la ciudad de Hezbón es la más importante. Aroer, Atarot, Nebo, Jabes de Galaad, Ramot de Galaad, Mahanaim. Entonces, que la más importante es la Hezbón. O Mahanaim, de pronto. Protección mutua. Iban a ofrecerse en protección mutua frente a esos enemigos de los amonitas y moabitas, que eran tribus nómadas, no sedentarios, en expansión. Rutas de comunicación. Carretera del Rey. King Highway. In the King's Highway, ruta comercial crucial. Esto era crucial para estar entre Egipto. Entonces era una ruta comercial. Y ustedes estaban pensando en hacer una ruta comercial entre Egipto, entre Siria y entre Mesopotamia. Estos de tribu de Israel pensando en una ruta estratégica que conectara entre Egipto, Siria, Egipto, los árabes y los de Mesopotamia. ¡Wow! Entonces, esa era una estrategia. Llegar a conectar con una ruta comercial entre Egipto y Siria y Mesopotamia. ¡Wow! Que si entonces en el norte, ¿a quiénes tenemos? Manasés. Que si la bendición fue para Efraín el chiquitín, que se fue con su bendición para el occidente. Pero Manasés se quedó al oriente del norte. ¿En cuáles ciudades estás tú, Manasés? Ciudades de Edrei, Astarot. ¿Sí? Manasés se va con Edrei y Astarot. En cambio, en el centro tenemos a Gat, con la ciudad de Galaad. ¿Se parece Gad y Galaad? Ah, bueno. Ciudades Ramot, Mahanaim. Entonces la ciudad que se creó fue Mahanaim. Entonces qué maravilla. En cambio, al sur tenemos a Rubén. Ciudades como cuáles. Bueno, Dibón, pero Hezbón. Entonces la ciudad del sur de Rubén, ciudad del sur. Hezbón era lo más importante. Y claro, iban a estar fronterizados con las tribus nómadas de los moabitas y amonitas. Bueno, entonces, al norte Manasés, al
Centro nos vamos con Gad y Galad. Y al sur con Rubén, con Hezbón, que qué os parece, bueno, desarrollo posterior. ¿Qué pasó después? Épocas de los jueces. Llegan los jueces. Llaves de Galad. Entonces que la ciudad más importante era la que hacía control al paso de las gentes. Esta ciudad que hacía control de paso, ¿cómo se llamaba? Vados del Jordán. Jabes de Galad. Entonces están diciendo que es Vados del Jordán o Jabes de Galad. Pues Galad está en el centro. Entonces que Jabes de Galad, importante, en épocas de jueces, sí. Después, época de Saúl y de David, fue frontera estratégica contra amonitas y arameos. Después, división del reino, Galaad pasó a formar parte, siendo que estaba en el centro, pasó a formar parte del reino de Israel del norte. Entonces la capital en el centro pasó a ser la capital de Israel al norte. Entonces que Galaad, capital, pero ya era Israel del norte, no del centro. Y sufrió invasiones asirias. ¿Me entendés? Entonces, ¿que dónde iba a estar la capital? Que en el centro, con la tribu de Gad. No, que iba a estar con Manasés, porque Manasés es el hijo de José. Entonces, que la capital, ¿para dónde iría? Para donde están los hijos de José, Manasés, justo al norte de Israel. ¿Me entendés? Está perfecto. Galaad. Fue una fronteriza, fue una frontera viva. Economías prósperas, ganaderías. Sí, entonces que Galaad, que si la tierra prometida de Canaán, pero Galaad en el centro de Israel era una tierra prometida, ganadera. ¿Me entendés? Que si el centro de Israel era Galaad y era una tierra próspera, y que entonces la tierra era Canaán, la tierra prometida, pero ya en Galaad ya estaban bien, militarmente, estratégicamente, controlaban las rutas, políticamente complejo. Tribus separadas del centro religioso de Silo o de Jerusalén. Un espacio donde las tribus de Rubén y de Gad y de Manasés representaron la primera expansión. Rubén, Gad y la media Manasés, que es al oriente, y la otra mitad al occidente. Entonces que la bendición del hijo de José fue Manasés, entonces que iba a estar media Manasés al oriente y media Manasés al occidente. Eso está claro. Que después la capital pasó del centro, de donde estaría Efraín, para al norte, entonces donde está el hermano mayor, que era Manasés. Entonces finalmente el hermano mayor, Manasés, tendría la posibilidad de tener la capital. Que la capital no era Jerusalén, la capital era Galaad. ¿Me entendés? Esto está espectacular. Bueno, hay un espacio donde las tribus de Gad, Manasés y Gad. Primera expansión territorial de los israelitas. Adelantando así a la formación del reino. Se estaba formando el reino. ¿Quieres que te muestre un mapa? Sí, muchas gracias. Te lo agradezco. Claro que sí. Con las tribus de Israel y rutas de Galaad. Alianzas de Galaad. Puedo generar un tipo de atlas. Nombres de español y en hebreo. Bueno. Está bien. Muchas gracias. Entonces hasta ahí está muy interesante todo. Si me podéis hablar entonces de Galaad. Que se iban a expandir a Damasco. Pero que Galaad. ¿Qué tiene Galaad, muchachos? ¿Qué pensáis vosotros que es la tierra de Galaad? Que si te hablan de Galaad, es un monte del testimonio, es un monte de la alianza. Están diciendo ya Galaad, es el monte de la alianza. ¿Que dónde quedaba ese monte? En Galaad, no me digas. Monte del testimonio, monte de la alianza, monte de Galaad. Nombre que aparece citado en el Antiguo Testamento, hace referencia a puntos geográficos, a tribus. Sí, se usa por primera vez en Génesis. Ya el monte de Galaad estaba en Génesis. Y a partir de este texto, el nombre sigue usando diferentes partes. Según el Antiguo Testamento, después de que Jacob trabajara para su tío Labán. ¿Durante cuántos años? Dicen que 21 años. Después de haberse casado con Raquel y con Lea, hijas de Labán. ¿Hijas de su tío? Sí. Entonces iba a casar con Raquel y Lea, sus primitas. Sí. Este decide
instigado por Yahvé, llaman ellos, no pueden decir Jehová porque salir de Padanaram para seguir una vida libre junto a su esposa en Canaán. Entonces mira que Jacob estaba que se iba para Canaán con su esposa o con sus esposas, y además de visitar a su padre Isaac y a su madre Rebeca. Entonces su suegro, al enterarse, lleno de rabia, inicia una persecución con el propósito de hacerle daño a Jacob en venganza por no haberle avisado. Sin embargo, ya en la fase final de la persecución, en serio le hicieron persecución a Jacob, el suegro, cuando ya lo habían alcanzado en los montes de Galaad. Dios se le apareció y le advierte que no le haga daño a Jacob. Labán iba con todo. Labán se encamina hacia donde está Jacob, y tras una acalorada discusión y de acusaciones de Labán contra Jacob, llega a un acuerdo de no molestarse mutuamente. Acto seguido, inmortalizan el recuerdo de este pacto juntando varias piedras y haciendo un montón de piedras al que llaman montón del testimonio de Galaad. O sea, esta es la tierra de Galaad, que cómo se iba a formar el nombre de Galaad, que por qué Galaad significaba montón de piedras o montón de testimonio. Qué interesante. Que ya a Jacob se le venía el suegro. ¡Ey! Que ya no, acalorada discusión. De que cómo así que se quiere ir para Canaán con mis hijas. Entonces que estoy furioso. Entonces Dios le dijo, no le hagas nada a mi hijo. Entonces se junta, entonces bautizaron ese lugar donde dijeron no nos hagamos daño mutuamente. Entonces Galaad viene de esa epopeya, no, de esa legenda, no, de esa historia. Galaad, monte Galaad, montón del testimonio que era más que todo entre Jacob y su siervo Labán. Esa era una tradición ancestral, con la cual los pueblos semíticos honraban a sus dioses. ¿Qué pasaba en la montaña, en el monte de Galaad? Ya sabemos lo que pasaba en una batalla, exacto. Monte de Galaad, monte donde Jacob sufriría la persecución de su suegro porque estaba ya que se iba a la tierra de Canaán. Bueno, interesante. Montón del testimonio con ustedes, el testimonio de Jacob, antes de ser Israel. Sí, antes de ser Israel. La región de Galaad es lo que se conoce como Transjordania. Galaad, Transjordania. O sea que Galaad, estando en la parte del centro, vino a ser en la actualidad Transjordania, estando Galaad en el centro. Sería entonces lo que sería Transjordania, la cual estaba dividida, ese centro de Galaad estaba dividido en tres: la parte plana, monte de Galaad, y al norte que está Basán. Claro, entonces en el centro tenemos el monte de Galaad, la sección plana, y el norte con Basán. ¿Puede significar esto qué? Un montón de piedras conmemorativas, un montón de piedras, montes rocosos, el majano de piedras, que a su vez se forman de dos palabras, una pila de piedras, ¿sí? Pila de piedras, o montón de piedras conmemorativas, montón de piedras, pila de piedras, algo que rueda o vibra, como el agua. Entonces, que si te gusta la historia del monte de Galaad, bueno, pues entonces ya estamos conociendo la diferencia entre Galaad. Pero ahora vámonos a la tierra de Canaán. Que cómo así que se querían ir a la tierra de Canaán siendo que estaban en Galaad. Que por qué ambas tenían doble A. Esa es otra pregunta. Galaad y Canaán, ¿por qué le meten doble A? De la alegría. Canaán, esto es en árabe. Griego también es la denominación antigua a la región y civilización del Asia Occidental. Que si solamente es Asia Oriental. No, Canaán es la tierra
de Asia Occidental, situada en otros mares, o sea, otros ríos. Los del oriente tienen sus ríos que no son llamativos, pero los del occidente tienen el mar Mediterráneo y tienen el río Jordán. ¿Qué os parece esa vaina? Que al occidente tenemos el mar Mediterráneo, entonces se iban a expandir. Y que al occidente tenemos el río Jordán, que qué maravilla, y que abarcaba esto una parte importante. Sí, parte importante de la franja, conocida históricamente como esa creciente fértil. Entonces, ¿qué ibais a decir? Que al oriente era la creciente fértil o al occidente con la tierra de Canaán. Pues que me parece que como al occidente quedaba el mar Mediterráneo y el río Jordán, entonces que para allá era la creciente fértil. Ah, ¿en serio? Pues sí, hombre. Está bien que Galaad era el monte de ese pacto entre las dos que no se irían a hacer daño, pero que se iban a expandir por Damasco, que querían llegar al occidente, a Canaán. ¿Que por qué el occidente? Que porque allá estaba el río Jordán, que porque allá estaba el mar Mediterráneo. ¿Qué es esto? La creciente fértil es una región que corresponde a los territorios del Levante Mediterráneo. Ah, y a que no saben que quedaba al occidente. Allí nos íbamos a topar con Mesopotamia. ¿Qué pensáis vosotros? Que al occidente se iban a topar con el pueblo de Mesopotamia. Ese es el Levante Mediterráneo. En la actualidad corresponde este territorio a el occidente de Canaán. Es Israel, Palestina, Franja de Gaza, Cisjordania, la zona occidental de Jordania, que tiene que al sur está Siria, entonces los árabes al sur con el Líbano. En términos geográficos se extiende desde Gaza al sur, sí, hasta la desembocadura del río Orontes. Al norte, englobando todas las tierras del interior hasta el río Jordán. ¡Ey! Que si se van ustedes, que para el occidente, que se extiende Gaza hacia el sur y que se encuentra el río Orontes, englobando así todas las tierras del interior, ¿hasta dónde? Hasta el río Jordán, según algunos, unos 150 kilómetros desde el mar Mediterráneo. O sea que el mar Mediterráneo y el río Jordán, ¿cuánta diferencia hay? 150 kilómetros, ¿qué os parece? Mar Mediterráneo con el río Jordán, solo 150 kilómetros. Caray, el marco temporal de Canaán suele estar comprendido desde 3000 años hasta que los romanos formaron una entidad llamada, bueno, las provincias de los romanos. Pero mira lo que está diciendo, que los romanos, desde el año 3000 antes de Cristo, no desde el año 0, año 3000, formaron una entidad llamada, entre los árabes de Siria y los palestinos, que se oponían a Israel. Siria, Palestina, que fusionaban las regiones de Galilea. Fusionaron Galilea, fusionaron Judea como represalia inmediata contra los hebreos tras sofocar su rebelión. Mirá, se formaron entonces alianzas entre los galileos y los judeos, los de Judea, como represalia inmediata contra los hebreos. Que si no eran los árabes y los palestinos que se iban en contra de los hebreos, que además iban a estar en las ciudades de Galilea y de Judea, que se irían contra la rebelión contra Israel, contra los hebreos. El término Palestina tiene su origen en el pueblo filisteo, sí, que se asentó en la zona del siglo XII, al que los judíos aludían. Que sí, los acadios, Palastu, los egipcios, Palusata. Bueno, existen otras denominaciones para referirse a una misma región, si bien asociada a las mismas entidades geográficas. Tales son Galilea. ¿Qué pasaba en Galilea? Pues terminó aliándose con Judea como una represión inmediata contra los hebreos. Galilea, Samaria, Judea, Fenicia, los fenicios, Siria, los árabes también eran cananeos. Los fenicios
entonces eran los cananeos. Y importantes ciudades fundaron en el Mediterráneo occidental. Entonces que el Mediterráneo, todo oriental, el Mediterráneo también tiene parte occidental. Sí, tal es el caso de Cartago. Entonces los romanos se fueron con Cartago hablando del Mediterráneo occidental. O sea que el Mediterráneo es importante, la parte occidental. Tenemos el caso de estos de Cartago, una antigua ciudad al norte de África, en el actual Túnez, fundada por emigrantes fenicios, según la datación. Fenicios se fueron al norte de África. Sí. Bueno. Pero no, más bien quedémonos sabiendo que era Galilea y que por qué se fue Galilea y Judea en contra de los hebreos. Galilea es una región histórica montañosa. ¿Se parece a Galaad? Okay. Galilea, región montañosa, dijiste, situada al norte de Israel. Entonces que estaba al norte. Galilea al norte. ¿Me lo ubicas al norte? Sí. Ubicada entre el mar Mediterráneo y el valle de Zabulón. Entonces que Galilea, bueno, se va a mover en el valle de Zabulón. ¿Por qué es importante el Zabulón? Al oriente, la cordillera del Líbano, la cordillera de los árabes al norte, y el valle de Jezreel, y Bet-Shean al sur, el valle de Jordán. Bueno, muchachos, entonces ya sabemos que los galileos y los judeos, los de Judea, se iban a ir en contra, porque estaban motivados bajo influencias árabes palestinos. Bueno, sin embargo, Galilea, ¿qué? Región histórica montañosa ubicada al norte de Israel. Al norte, eso quiere decir que quienes estarían al norte. Tierra de Manasés. Los hijos de José, Manasés. Los duros, los herederos. Pero que fueron realmente los de Efraín, que se llevan la bendición porque se fueron todos a Canaán. Estos se quedaron al norte y tenían su monte de Zabulón, tenían su Galilea. Entonces Manasés se queda con Galilea. Y entonces Manasés se queda con Galilea. Y Galilea se pone rebelde contra los hebreos. Entonces se vuelve enemiga. Entonces que vamos en contra de los hebreos. Galilea y Judea. Judea viene a ser 3 provincias. Galilea, Samaria. Entonces, mírame lo que pasaba. Los galileos del norte, región montañosa, ubicada entre el mar Mediterráneo. Ubicada en el mar Mediterráneo, sí. Y el valle de Zabulón. Entonces, ¿qué tenían? Estaban bien montados los de Manasés. ¿Por qué? Porque les ibas a dar Galilea. Porque les ibas a dar el monte de Zabulón. Sí. ¿Y qué más había en el norte? Pues en el norte estaba el valle de Zabulón. La cordillera del Líbano también al norte. No diga, también tendría Manasés al norte. Tenía una cordillera del Líbano. Entonces sí podían hablar de la cordillera del Líbano al norte. Sí, en Manasés. Sí. El valle de Jezreel también. Sí. El valle del Jordán también. Entonces, ¿qué cantidad de valles? Es que era una cadena montañosa. Cantidad de valles tenían. Sí. Como el valle de ¿qué? Valle de Jezreel, valle de Jordán, cordillera del Líbano. Oye, que si en Galilea era una bonita tierra para visitar, pues tenía un montón de valles. ¿Me entendés? Por eso suena tan bonita Galilea, porque era un montón de valles. Cordillera del Líbano. Bueno, está bien, le creo. Cordillera del Líbano. ¿Qué pasaba en la cordillera del Líbano, en el monte del Líbano? Que es un macizo montañoso que se encuentra dentro del Líbano, entre la depresión del Trípoli y el río Litani, y que atraviesa todo país, del nororiente y del sureste, conformando así 2 áreas especiales diferentes del territorio. ¿Y qué tiene de bueno Galilea con el valle de Jezreel? Que si el valle de Jezreel iba a ser la gran maravilla. Jezreel, dijiste. Sí, es el mismo, la llanura de Esdrelón. Esdrelón, nombre que tenía en el periodo clásico. Es un gran valle situado al norte de Israel. Toma su nombre de la antigua ciudad de Jezreel.
situada en una colina, en el límite meridional que domina el valle. Valle de Jezreel, dijiste, qué maravilla. Sí, también conocido como llanura de Esdrelón, nombre clásico. Muy bien, toma su nombre de la antigüedad, de una ciudad de Jezreel, situada en una colina. Entonces, que situarían una ciudad en una colina, que qué maravilla, que dominan el valle. Sí, se encuentran al sur de la Baja Galilea, en el distrito norte. El valle de Jezreel fue una vez el conducto por el cual el Mar Muerto se conectaba con el mar Mediterráneo. Se supone a que en algún momento la tierra entre el mar Mediterráneo y el gran valle se levantó de tal manera que esta conexión fue separada. Mira que creció de un momento a otro un gran valle. ¿Y qué pasaba en ese momento con la tierra entre el mar Mediterráneo? En el mar Mediterráneo que creció un monte, un valle, entonces que se estaban apartando del agua. Se levantó este gran valle. ¿En serio? Sí, de tal manera que esta conexión fue separada y las inundaciones periódicas del mar Mediterráneo fueron interrumpidas. El mar Mediterráneo, lo siento, pero aquí va a crecer un valle, ya no va a haber más inundaciones, entonces vamos a poner una ciudad. ¡Tin! Valle de Jezreel, sí, ciudad de Jezreel, sí, importante. Dando como resultado que el mar Muerto perdiera su conexión hacia el occidente, llegando a ser un mar altamente salino. Y entonces que el mar Muerto entonces dejaría de estar conectado con el mar Mediterráneo y que cuando crece este valle, este mar Muerto se vuelve más salino, lleno de salino, muy salino. Mírame esta vaina, esta historia del valle de Jezreel está muy interesante, existe una gran cantidad de importantes localidades. La antigua ciudad de Megido está situada en el sur del occidente del valle. La mayor localidad moderna del valle de Jezreel es la ciudad de Afula, también conocida como la capital del valle. Afula pudo haber sido desde la Edad Bronce la ciudad antigua de Ofra. Ah, estás hablando de Ofra. Según el Antiguo Testamento, se residió el juez hebreo Gedeón. Mírame dónde estamos queriendo llegar. Valle de Jezreel va a conectar entonces con la ciudad de Ofra. Y aquí viene nuestro importante compañero que se llama Gedeón. Pero en la antigüedad se llamaba ciudad Megido, montículo del gobernador. Es un montículo. Es un montículo del gobernador que iban a ser el mismo Gedeón. Entonces, Megido es la ciudad. Y Ofra vino a ser llamada en la ciudad de bronce, en la época de bronce. Pero Gedeón vino, ¿quién? ¿Quién era Gedeón? Fue un juez y guerrero del antiguo Israel. Entonces, ¿qué pasaba en el valle de Jezreel? ¿De dónde viene entonces nuestro amigo Gedeón? Fue el quinto de los jueces del pueblo judío y era considerado como uno de los más sobresalientes por la magnitud de su obra guerrera contra uno de los pueblos enemigos de Israel, los madianitas. Que si Israel tenía sus guerreros que se enfrentaban a los madianitas. Pues sí, yo quiero saber de dónde viene la palabra los madianitas. Los madianitas, pues, fueron un pueblo antiguo originario del nororiente de Arabia. Estos madianitas eran muy árabes. Madian, cuya narrativa se encuentra en los libros de Génesis, Éxodo, Número de Jueces. Se caracterizaron como un pueblo de comerciantes, nómadas. Igual eran nómadas, habituados al uso del camello y el dromedario. Esos madianitas, los del camello, los del dromedario. Fue un pueblo antiguo, árabe, cuyas narrativas se encuentran en los libros. Se caracterizan como un pueblo comerciante. Y en constante conflicto, eran estos conflictivos contra el pueblo de Israel. Acorde a esto, Madián, ¿quién era este? ¿Era el mismo Gedeón, Madián o qué? No, Madián es un personaje de la Biblia, el cuarto hijo de Abraham. Abraham, Isaac. Me muero la pena, pero Abraham tuvo un hijo que se llamaba Isaac. O sea que Isaac fue el principal. Pero de ahí, de la camada de Abraham, vino Madián.
¿te parece? Abraham y su concubina Sétura, con la que se casó después de la muerte de su amiga Sara. Gracias, Sara, pero después vino Sétura, ya que no sabes qué. Tuvo más hijos. Y entre ellos creo que vino el amigo Madián. El amigo Madián, sí. Era uno de esos hijos de esas concubinas de la siguiente después de Sara, que era Sétura. Fueron conducidos todos por Abraham, tranquila Sara, que todos iban a ir conducidos por Abraham. Sétura y su camada. Fue entonces fuera de los límites de Canaán, con la intención que se mantuviesen alejados de la herencia de Isaac. Entonces la camada de Sétura se tenían que estar alejando del hijo primogénito, que era entonces el hijo Isaac. No, no me molesten a Isaac, vayan ustedes en sus camadas para otros lados. Bueno. Sétura, cuidando, no, Sara cuidando a Isaac, porque después me molestarían a Isaac. Los demás hermanos de las concubinas vendrían a molestar a Isaac. No, ustedes. De ahí viene Madián. Ah, el Madiancito era uno de los hermanitos que vendrían de Sétura. Entonces Madián, cuyo nombre significa desacuerdo, como juicio. Esto es mucho Madián, mucho juicio. Es un personaje, el cuarto hijo de Abraham, con una de las concubinas, con Sétura, con la que se casó después de la muerte de Sara. Sus hermanos fueron Simram, Joxan, Meadán, Isbac, Sua. Sus descendientes de los madianitas, mira que sí le tienen estima, porque dicen que hay descendientes importantes de Madián, siendo que no era Isaac, sino que Madián. Se establecieron en ¿dónde? Al oriente del Jordán. Entonces volvieron otra vez. Importante, descendencia de Isaac, los isaaquitas. No, nadie dice isaaquitas, dicen los descendientes de los madianitas, que fueron al oriente del Jordán, entre el Mar Muerto y la península del Sinaí, al sur. Bueno, entonces Moisés fue recibido por Jetro, sacerdote, y después de huir a Egipto, allí se casó con Séfora. Sí, se casó. Ah, bueno. Dios se lo reveló en el episodio de la zarza ardiente y le envió a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. Bueno, pero esto es otro cuento. Que en el libro de los jueces y Gedeón pone fin a los ataques de los madianitas contra los israelitas. Entonces, ¿qué Gedeón? Fue Gedeón, un guerrero que detuvo a los madianitas, siendo los madianitas hijos de Abraham. Estaban atacando los árabes madianitas a Israel. Interesante esto de los madianitas, que muy importantes hijos de madianitas, pero que la bendición iba con los hijos de Isaac. Bueno, interesante, muy interesante, muchachos. ¿Qué se puede hacer aquí? ¿Qué ves tú con los madianitas? ¿Qué ves tú con... no, ya viene otros capítulos. Madianitas. Y los madianitas en el Antiguo Testamento. ¿Ya entendió lo de los madianitas? ¿Que quién era Madián? El cuarto hijo de Abraham. Importante, iba a ser muy importante, sí, pero Isaac se iba a llevar todo, la bendición. Los madianitas fueron un pueblo semita, descendientes directos de Abraham, sí, por línea de su hijo Madián, solo que era concubina, la mamá era la concubina. Cuarto hijo, concebido por el patriarca, con Sétura. Lo siento, Madián. La genealogía directa de Madián, y estos después disfrazados de árabes, atacando a los madianitas, atacando al norte, atacarían. También se pueden encontrar en esto en Crónicas. Haciendo un paralelo con la descendencia de Abraham a través de Isaac, se puede inferir que entre los hijos de Madián
y Jetro, suegro de Moisés. Madianitas se interponen 2 o 3 generaciones, siendo posiblemente Jetro miembro de la 4ª o 5ª generación de Madián, 5ª o 6ª, que Jetro viene de los madianitas, el suegro de Moisés. O sea, estás conectando a Abraham, Isaac y Jacob y ya estás conectando a Moisés. Si es que el suegro de Moisés que dice que venía de la tribu de los madianitas. Entonces, ¿qué cosa es esta? Sí. Posiblemente el padre de Jetro llevó por nombre, de ahí el apelativo de suegro de Moisés. Jetro, el ceneo, posteriormente será usado para determinar la rama escondida de los madianitas, que fundarían un nuevo linaje. No me digas que los madianitas buscaban un nuevo linaje, sino que el linaje era para Isaac. Los madianitas, no, nosotros también queremos tener un nuevo linaje. Fuera de Jetro, otros madianitas son mencionados con nombres propios. De dichos reyes se desconoce su genealogía más allá de su pertenencia al clan del Madián. Bueno, ponga atención. Historia junto a los israelitas. El primer episodio de la interacción entre israelitas y madianitas es una transacción comercial efectuada entre quienes serían las cabezas de parte de las futuras 12 tribus y comerciantes de Madián, cuando por celos sus hijos, los hijos de Jacob, o sea, Abraham, Isaac, Jacob, venden como esclavo. Entonces los hijos de Jacob venden a José como esclavo. Esa bendición de Abraham, Isaac y Jacob terminarían vendiendo al hijo como esclavo. A su vez los madianitas vendieron a José, entonces que se los vendieron a su primo Madián. Pero los madianitas vendieron a José a los ismaelitas por 20 monedas de plata, y estos últimos terminaron negociando con el egipcio Potifar. Luego del episodio de José, los madianitas aparecen ellos después de cuando confluyen las historias de Moisés y Jetro. Oye, no puede ser que los madianitas tengan relación nuevamente con Moisés y el suegro Jetro. Moisés defiende a las hijas de Jetro de otros pastores por esta acción. Ay, que defendió a mis hijas, entonces que Moisés es gratificado. Le permite vivir junto a ellos apacentando su rebaño. Bueno, esto es otra historia. Sí. Por aquí vamos muy bien, gracias. Gedeón. Ya sabemos cómo conecta de bien Gedeón. Otro nombre que le dieron a Gedeón, por favor. Jerobbaal. Nació en Canaán, en la ciudad de Ofra. Bueno, al parecer las diferencias se deben a la permanencia de 2 estratos. O sea que habían estratos en medio de ese pueblo. Con Jerobbaal ya habían estratos. Así se llaman entonces los elohistas y los yavistas. Me está diciendo que ya había estrato social con los elohistas y yavistas. Según algunas escrituras también pueden encontrarse que las narraciones de los libros históricos, otros afirman que hay otros 3 fragmentos independientes que han unido solo un relato. En sustancia, la vida de Gedeón se sitúa tras el asentamiento de los judíos en Ofra. La ciudad era Ofra, donde habían asimilado los cultos idolátricos de las poblaciones aledañas. Tras esa infidelidad con Dios, les habría castigado enviando tribus nómadas. Ustedes se volvieron muy idólatras. Bueno, toma tu castigo, enviamos tribus nómadas y grupo de amalecitas y madianitas a hacerles guerra. Entonces que los madianitas venían a hacerle guerra por volverse idólatras. En esos combates de los hermanos de Gedeón habrían sido asesinados. Los israelitas se arrepintieron y pidieron perdón. Dios envió un ángel a hablar con Gedeón para anunciarle que sería el libertador. Este pidió una prueba tras un diálogo. Este último le dio la prueba, abrazando un sacrificio con fuego milagroso. Vas a abrazar un sacrificio con el fuego. Al día siguiente Gedeón destruyó el altar de Baal,
ante la indignación de sus pueblos. Los grupos nómadas se reunieron para hacer la guerra a Gedeón. Entonces que los nómadas se vinieron después contra el duro Gedeón. Este reunió un ejército con condiciones. Ponme un ejército pero con condiciones. Dios redujo a 300 hombres. Los israelitas atacaron durante la noche y produjeron tal confusión en el ejército de Gedeón. 300 hombres. ¿Qué ganó con 300 hombres? Tal confusión que los madianitas, quienes les superaban notablemente en número, se asesinaban entre ellos y tuvieron que huir despavoridos, mientras eran perseguidos por las tropas de Gedeón. Los mismos jefes de Madián, Oreb y Zeb, murieron en la refriega y en la cabeza fueron dadas como trofeo a Gedeón. Bueno, la historia de Gedeón, que eso sí toca leerles en la Biblia, muchachos. Sí, la historia yo me la sé, muy bien. Está muy bien contada, gracias. Entonces estábamos en el valle de Jezreel. Valle de Jezreel, la ciudad de Ofra, donde estaba Gedeón. Valle de Jezreel. La importancia del Valle de Jezreel, sí, que de ahí sale Gedeón. Bueno, el Valle de Jezreel fue sitio importante de muchas batallas históricas. Bueno, que ya sabemos que por qué Galilea era importante con el Valle de Jezreel. Sí, porque de ahí sale Gedeón. Sí. Bueno, ahora vámonos al Valle del Jordán, que por qué Galilea era importante con el Valle del Jordán. Es que el Valle del Jordán es el valle por el que discurre el río Jordán. Valle, río, con Jordán. Esto al oriente, bueno, esta región geográfica forma parte del rift del Valle del Jordán. Tiene unos 105 kilómetros de largo, se extiende desde el mar de Galilea. ¿Por qué era importante Galilea? Porque tenía el Valle de Jezreel, de donde viene Gedeón, y también tenía el Valle de Jordán, donde está el río Jordán. Desde el mar de Galilea en el norte hasta la ribera del Mar Muerto. Entonces que la historia del Valle de Jezreel es que se levantó un valle, se levantó en medio del Mar Muerto, haciendo que se separara el Mar Muerto del Mar Mediterráneo, haciendo que el Mar Muerto se volviera más salino. ¿En serio? El Valle del Jordán con ustedes. Y ahora que tenemos aquí el Valle del Jordán, es que es el valle por el que discurre el río Jordán en el Oriente Próximo. Esta región geográfica del Valle de Jordán, estás hablando de un Oriente Próximo. ¿Cómo es eso que es un Oriente Próximo? Cercano ¿a dónde? Es una expresión solamente para referir una región de contornos imprecisos ubicada al suroriente y al nororiente de Asia y de África. Bueno, es una región, esta región geográfica forma parte del Valle del Jordán. Entonces que el Valle del Jordán estaba en esa importante región. ¿Tiene 105 kilómetros de largo? Sí, el Valle del Jordán, 105 kilómetros de largo. Se extiende desde el mar de Galilea, ¿hasta dónde? En el norte, hasta la ribera del norte del Mar Muerto. Entonces estás hablando del mar de Galilea, estás hablando del Mar Muerto, en el Valle del Jordán. Sí, eso en el norte. Y ahora en el sur, ¿qué hay? En el sur tenemos que se desemboca el río Jordán, en el sur, pero en el norte, mira que si era un buen sitio para vivir, siendo que en el norte estaba el mar de Galilea y el Mar Muerto, y en el sur tenía el río Jordán. Bueno,